El objetivo de este video es analizar qué tipo de entretenimiento lúdico electrónico existía en la Unión Soviética, mostrando qué particularidades culturales los distinguían de sus pares occidentales y qué contribución han hecho a la historia de los videojuegos. A primera vista, las palabras videojuegos y soviéticos no parecen tener relación alguna. Comparados a sus homólogos estadounidenses y japoneses, los dos centros globales de desarrollo de videojuegos, las máquinas soviéticas de los 80s y 90s llevaban una década de retraso. La mayoría de estos arcades habían sido diseñados usando componentes militares, de la misma manera que sucedió en Japón y Estados Unidos en la década de los 60s. Siguiendo los mismos pasos que en Occidente, los primeros arcades estaban pensados con la idea de emular juegos y situaciones de la vida real. Se privilegiaba los juegos que ayudaban a mejorar la condición física, la coordinación y los reflejos. Pero la doctrina soviética también tuvo su injerencia en decidir qué tipos de máquinas se creaban. En primer lugar, ningún arcade tenía un sistema para guardar las puntuaciones más altas con las iniciales del jugador. Esto era para evitar el fomento a la competencia y del individualismo. Aún así, jugar bien tenía su recompensa. A cambio de un buen desempeño, ganaban una partida extra gratis. En segundo lugar, casi no se hicieron juegos con temáticas de fantasía, quizás para evitar que fueran una distracción demasiado grande de la vida cotidiana. Tampoco existían juegos con temáticas del espacio, que en Estados Unidos eran muy abundantes, probablemente por el resentimiento de haber perdido la carrera espacial. Existían salas de arcade, pero también podían encontrarse estas máquinas en lugares como cines y estaciones del tren. Una partida costaba 15 kopecks, con lo que se podía comprar varias barras de pan, lo que demuestra que no eran diversiones baratas, pero tampoco inaccesibles. Se estima que un soviético promedio podía permitirse jugar una vez por semana. A continuación daremos algunos ejemplos de los juegos más populares en la Unión Soviética. Primero tenemos Gorotki, una versión electrónica del juego de bolos soviético, donde el objetivo es capturar el mayor número de pinos lanzando un palo que se controlaba con una palanca. Otro juego que imitaba deportes era el Telesport, una versión del clásico juego de Pong. En los juegos de guerra destacaba el Morskoy Boy, donde uno era un submarino lanzando misiles a barcos enemigos. Usando un periscopio para localizar objetivos, se debían derribar antes de que llegaran a la costa. Para el género de carreras de autos, el más popular era el Magistral. Se podía jugar de 1 o 2 jugadores, y se controlaba con un volante. Tenía la programación más avanzada de sus contemporáneos, con 4 modos de juegos. Había juegos de disparos, pero no con el objetivo de disparar a otras personas. En el Sniper 2, se debía de acertar a miras móviles. El más popular era el juego de cacería Simcaja Ota, donde se debía de cazar conejos con una escopeta en un paisaje invernal. El único juego soviético con una temática de fantasía, y el que quizás fue el juego más largo era Koneg Gorbunok, basado en un cuento de hadas ruso. El jugador tenía que saltar obstáculos y vencer enemigos con una porra para derrotar a un mago malvado, ganar tesoros y rescatar a una princesa. Para terminar, tenemos al juego más popular de todos, el Tetris. Creado en 1984 por Alexei Pasitnov, pronto ganó popularidad por su mecánica sencilla y adictiva. El objetivo es acomodar figuras compuestas por 4 cuadrados formando líneas. Un Tetris es cuando se logran formar 4 líneas continuas. El impacto que tuvo este juego fue internacional. Fue distribuido por Nintendo, el entonces líder mundial de la industria, y ayudó a hacer viable la idea de los juegos portátiles. Como podemos ver, la industria de los videojuegos soviética no podía competir con sus homólogos occidentales después de la caída del comunismo. Se dejaron de fabricar arcades y la mayoría se desfasaron para chatarra, lo que explica la dificultad de conseguir algo más que imágenes. El único lugar donde sobreviven es en el Museo del Arcade en San Petersburgo, donde sus dueños han logrado restaurar cerca de 40 máquinas. Pero aunque a partir del fin de la Guerra Fría la aparición más común de los rusos fuera como enemigos en los juegos de disparos, o como caricaturas satíricas, aportaron el que por muchos años fue considerado el juego más jugado del mundo.